históricamente, sin entrar en discusiones, digamos, de religiones, pero tomando la ética protestante, la clásica ética que ha enseñado esta ética individualista de Max Weber en la economía, donde el individuo prácticamente busca su interés privado y la competitividad, que en definitiva esto fue lo que dio como base al capitalismo actual, ¿no? Sociedades anglosajonas que han desarrollado a través de su propia individualidad, de su propia capacidad, digamos, esta relación de una ética que va en la ganancia, en la producción, en el bienestar, y por supuesto que no mira al otro. Aquí es una competencia entre grandes, digamos, una competencia de poder, y por supuesto que el migrante en este contexto, digamos, de esta ética individualista queda totalmente fuera, digamos, porque compite en lo que puede, porque está dentro de un mercado de trabajo menor en relación con las personas que viven en el lugar. Lo vemos muy claro, que uno de los grandes factores de la migración es porque las personas no tienen recursos, no tienen medios, no tienen forma en cuanto al trabajo, en cuanto a la educación. Y estos grupos económicos o multinacionales son los que generan mayor migración y mayor exclusión. Entonces, digo, esta ética tiene que ser vista desde el punto de vista de la persona. Y es por eso que tenemos que superar el individualismo. O sea, el migrante en general es funcional al sistema. Le sirve al sistema porque el sistema precisa un stock de personas que no tengan ninguna calificación, que estén indocumentados, que no tengan ninguna reivindicación y que puedan trabajar, digamos, de forma clandestina, en el temor y poder ser explotados. O sea, este sistema es promocionado, digamos, por la mayoría de los países y que en muchos de los casos también les conviene mantenerlos en esta situación de irregularidad. Entonces es necesario que tengamos que construir un humanismo basado en la ética, donde se valorice al otro y se le dé participación con todos los derechos. Y este yo creo que es un punto esencial, ¿no? El migrante no es un otro extraño y ajeno, es un otro que también tiene necesidad de integrarse, de ser aceptado, de ser respetado. En cuanto a los derechos de los migrantes, ¿no? El derecho a no emigrar. Este es un derecho que, bueno, ojalá ninguna persona tendría que salir de su propio país, pero en general es el Estado el que tiene que garantizar esos derechos. La mayoría de los estados tienen leyes restrictivas de migraciones que generan como consecuencia mayor irregularidad. Si bien parecería lo contrario, el tener leyes estrictas tendría que llevar a un Estado a controlar todas sus fronteras, ocurre totalmente lo contrario, porque las personas tratan de evadir toda forma de control, o en su mayoría entran como turistas para quedarse después como inmigrantes irregulares, digamos. Y bueno, estas leyes restrictivas generan, digamos, una cierta criminalización por parte de los estados, donde el migrante lo ven como un delincuente. Es el caso de la nueva ley de seguridad en Italia, donde se criminaliza el migrante. Esto es muy grave. Dentro del derecho internacional, considerar al migrante como un delincuente porque está en una situación irregular. La situación irregular es una falta a la administración pública, la administración migratoria, pero digamos no es un delito. Y hoy en Italia, con una nueva ley, permite encarcelar a personas que no tengan documentos y después se las puede expulsar. Y se las expulsa justamente con el delito de ser una persona, como dicen ellos, ilegal o irregular. ¿Y qué sería lo éticamente correcto? Hablando en términos, digamos, de justicia, bueno, es aplicar la igualdad de derechos en todos los estados. O sea, lo mínimo que se puede exigir como algo éticamente correcto es que todas las personas sean respetadas en sus derechos, independientemente de su nacionalidad. Y tener en cuenta que el migrante no es un ciudadano de segunda categoría, aunque muchas de las veces se le excluye de todo el sistema, digamos, de la participación en la sociedad, pero también de la participación en las organizaciones y en defensa de sus propios derechos. Entonces, una ética de la acogida que tendría que llevar, al menos en las sociedades que reciben a los migrantes, a aceptar y recibir a los migrantes, a los extranjeros, como ciudadanos propios. La relación intercultural, que a diferencia del multiculturalismo, digamos, donde cada cultura está expresada de forma autónoma, independiente, sin conflicto, digamos, ni se encuentran,
como en sociedades como en Australia, que lo aplicaron por muchos años como programas de gobierno, una sociedad multicultural donde cada migrante podía expresar sus culturas, pero sin entrar en relación con las otras, digamos. Y la interculturalidad lo que está llevando es a este salto, digamos, de calidad en cuanto a valorización de la diversidad cultural de los otros. Y frente a una globalización de la economía, bueno, hoy se habla mucho que la globalización ha aproximado, digamos, en muchos términos, sea la tecnología como la economía, tendríamos que responder con una globalización de la ética. ¿Y qué quiere decir con esto? Digamos, la igualdad para todos y respeto para todos. O sea, tendríamos que llevar a globalizar, digamos, éticamente este principio del respeto por todas las personas, de quien sea y de donde vengan. Y también podemos hablar de una ética ejemplar. O sea, el comportamiento de las personas se adecúa en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la sociedad. Digamos, esta ética nace del seno de la misma familia, conforme a la educación que uno ha tenido, a su historia, digamos, a su ascendencia, a su pasado. Cada familia construye una cierta cantidad de valores que lo transmiten a sus hijos. Y lo mismo pasa en las escuelas, en el trabajo, en la sociedad. Ahora, construir esta ética ejemplar, llevar a que todos sigan construyendo esta ética, va a llevar a una mejor convivencia. Y esta ejemplaridad tiene que aplicarse también en los migrantes al integrarlos en el quehacer cotidiano. O sea, y los padres, por ejemplo, transmiten, como hablando, digamos, en términos, como decía, de ética, cuando transmiten valores, transmiten también negatividad, digamos, respecto a la migración. Padres que compiten, digamos, en el trabajo con los migrantes porque les pagan menos y tienen trabajos similares. Entonces, ellos lo que transmiten en la casa, esos mismos conceptos los transmiten los hijos después en las escuelas, digamos. Nosotros hemos visto una experiencia en una escuela que se llama del Nuevo Hombre, donde ellos han tenido que adoptar toda una metodología y una dinámica para poder integrar a los niños, comenzando con las recetas antiguas de sus abuelos, de sus padres, porque también ahí había migrantes descendientes de polacos, de italianos, de bolivianos. Y después les enseñaron, por ejemplo, instrumentos andinos. Vino un papá boliviano, les enseñó a todo el curso, y en la fiesta que fue de la escuela veían cómo sus hijos tocaban instrumentos con la quena, instrumentos andinos o música andina, hijos de polacos o de coreanos. Y esto puede parecer algo anecdótico, pero los niños, al ser educados de esta forma, en la diversidad y en el respeto a las culturas, han comenzado a enseñar a los padres cuando criticaban a los migrantes. Y en ese caso no podían criticar a los migrantes porque sus propios hijos adoptaban las culturas de otros países y de otras mentalidades. Y también podemos hablar de una ética transnacional que fundamentalmente quien la transmite son los migrantes. O sea, hoy se habla mucho del transnacionalismo de la migración. Estos migrantes que están ligados a su país de origen y a su país de llegada. Muchos hablan también país de tránsito, pero países fundamentalmente de llegada. Como decíamos, esta ética familiar, esta ética que se construye en la familia, en el caso del migrante, la lleva consigo, no es que la deja, la lleva y la sigue retransmitiendo a su entorno familiar y a su entorno de amigos en la migración. Entonces, hablar de esta ética transnacional es transmitir los valores del país de origen y de llegada. Entonces, esta ética tiene que superar el límite de una cultura, de una nación, de una propia idiosincrasia, creando una nueva conciencia moral de respeto. Entonces, digamos, tal vez este concepto de pensar al migrante como transmisor y como portador también de valores éticos. Y sabemos que el derecho a vivir en familias es el primer concepto básico para que el migrante pueda vivir también en serenidad y en tranquilidad en el lugar que lo está acogiendo. Y muchos estados no lo permiten. Es más, se está fomentando un tipo de migración temporal justamente para evitar la unión de las familias. ¿Y cuál sería la ética desacertada? Si estamos hablando de ética correcta, ¿cuál sería la ética desacertada en el tema de migración, trata o tráfico? La ética desacertada es la promoción de las migraciones circulares. Hoy se habla mucho, digamos, especialmente en Europa, de fomentar una migración temporal
donde el migrante pueda entrar, ocupar un determinado trabajo por 5 o 6 meses, un año y después volver a su país. Y no volver a entrar por 4 o 5 años. ¿Y esto qué va a permitir, digamos? Ocupar nichos de trabajos que están precisando y no tener ningún ligamen con el migrante en cuanto a su familia, porque por supuesto se le prohíbe que vaya con su familia, se le hace este contrato de trabajo cerrado y después tiene que volver a su país de origen. Otra ética desacertada son forzar las migraciones por causas medioambientales. Hoy se está hablando de la migración, del impacto del medio ambiente, con instalaciones de industrias inescrupulosas que contaminan, digamos, el agua, la tierra, que forzan y obligan a indígenas y a migrantes a salir de sus propias tierras. Otra relación éticamente incorrecta es la prestación laboral. Bueno, justamente eso es lo más lógico, lo que sería el trabajo en negro, el trabajo esclavo especialmente, y los intereses sectoriales superan, digamos, todas las cuestiones éticas, ¿no? Trabajar por menos dinero. O sea, muchas empresas lo tienen muy claro. Necesitamos esta mano de obra barata, digamos, indocumentada, porque no pueden reclamar, se les paga mucho menos y en cualquier momento las podemos echar y les podemos también explotar. El trabajo esclavo que se da en talleres clandestinos textiles, donde las personas trabajan 17, 18 horas, se les quita los documentos, trabajan y comen y duermen en el mismo lugar. Bueno, todas estas situaciones que favorecen a todas estas empresas que son inescrupulosas. En general se da cuando los migrantes se prestan a pagar para cruzar la frontera. Bueno, ese es el concepto clásico del tráfico, ¿no? Un migrante que por X motivo y por sus razones que pueda tener, digamos, libremente está, como decir así, pagando un servicio, está pagando el coyote o quien sea para que cruce la frontera. Desde el punto de vista ético, claro, es el migrante que está fallando, digamos, porque está haciendo algo incorrecto, que está atentando contra otro Estado, especialmente una infracción, decíamos, en respecto a la migración, y que está arriesgando su vida totalmente en una incerteza que no sabe si realmente va a llegar a destino. Y el otro tema, también en el tema de tráfico de los migrantes, es el acceder a los documentos falsos. Yo creo que esto es una práctica que por desesperación lo hacen, y por supuesto que es un delito, ¿no? Para muchos países, probar que una persona tiene documentación falsa, ahí sí va a la cárcel. Pero muchos migrantes se prestan, digamos, por la desesperación a entrar en estas prácticas, digamos, donde termina siendo totalmente perjudicado. Y así concluyendo, tendríamos que llevar a una ética humanista, digamos, para los migrantes, una ética que apunte a la valorización de los migrantes. Y decíamos que las víctimas del tráfico se entrecruzan, entonces con la trata y la explotación sexual y laboral, a veces no se puede distinguir también cuál es realmente un tráfico de personas, cuando hay una complicidad en los tratantes y los traficantes, cuando hay solamente una separación tal donde el traficante se desliga de la persona y la deja cruzar, y que en muchos de los casos, digamos, entran en estas organizaciones que se complementan porque otros se encargan de transportar a los migrantes y otras de comercializar y de venderlas a otras organizaciones. Otros, digamos, factores de falta de ética, bueno, que se da especialmente en la trata, es la complicidad, la impunidad y la corrupción, digamos. Estos tres conceptos que van ligados, ¿no? Hay una complicidad, evidentemente, a veces de fuerza de seguridad, del propio Estado, donde permite y donde cierra los ojos y donde saben que hay lugares donde se tratan a personas, a niños, a mujeres, a adolescentes, y con total impunidad. O sea, si hoy existe esto es porque hay impunidad y porque hay complicidad y corrupción. Y concluyendo, bueno, la ética aplicada en los estados, digamos, cómo aplicarla, nadie tendría que emigrar, decíamos, nadie tendría que por qué estar forzado a salir de su propio país, el derecho a no emigrar, pero en los casos que no se pueda, bueno, también está el derecho a la libre circulación. Los estados tendrían que garantizar leyes que integren a los migrantes en la sociedad receptora. Yo creo que ese es el punto esencial en el que todos tenemos que luchar, digamos, hacer que el migrante se sienta como en casa y no estar toda la vida como de prestado, como que tiene que pedir permiso para cada cosa que tiene que hacer porque ese no es su país. Muchas gracias.